Dice San Juan capítulo número 8, prepárelo por favor. San Juan capítulo número 8. Dice un buen amén cuando lo encuentre. Dice la palabra del Señor, verso 31, verso 32 y verso número 36. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y el verso 36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Alabe a Dios, dígale gracias por el clima, gracias porque me tienes en este lugar y me han guardado la vida. Todos orando, dándole gracias a Dios. Te adoramos y bendecimos tu precioso nombre, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por esos cuidados, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. Muchas gracias por tus bondades, Señor del cielo. Tuya es la gloria por siempre, Señor. Gracias por conservar la vida de tu pueblo. Has sido tú, Señor, a quien le debemos el estar con vida en este momento. Llévate la gloria por siempre, Señor amado. Te pedimos por estas necesidades que se han presentado esta mañana y por cada una de aquellas que no han sido manifestadas, Padre, pero que tú las conoces. Interviene sobre toda enfermedad ministrando, fortalece, capacita, Señor, ayuda, consuela, ministra la salud a quien lo necesite. En el nombre misericordioso de Jesús, lo dejamos todo en tus manos, Señor. Rogamos a tu Espíritu Santo esta mañana hablar a nuestras vidas. Habla el corazón de tu pueblo, sé propicio, en el nombre preciosísimo de Jesús. Por favor, alimentanos, susténtanos, y que tu Espíritu Santo ministre el sustento necesario en nuestra vida. Gracias, una vez más, porque nos tienes presentes en esta mañana. Apresura los pasos de tus hijos que vienen en camino, tráelos. Ayuda a los que están en sus casas, fortalece a los que están en sus trabajos. Limpia los aires. Reprendemos al diablo contra todo estorbo, toda irreverencia y todo cansancio. Y quédate con nosotros y por nosotros. Tuya es la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Amén. Gracias por el clima, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Levante su mano. Bienvenidos. Bienvenidos. Tomen su asiento. Mañana nos vamos en un par de minutos. Gloria a Dios. Algo bien importante que debemos de saber esta mañana, a través de la porción que hemos leído, el Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, en base a una enseñanza consoladora que Él va a impartir acerca de la verdadera libertad de que gozarán los verdaderos cristianos. En otras palabras, la verdadera libertad que habrán de gozar los verdaderos discípulos de Cristo. De eso queremos hablar esta mañana. No podemos disfrazar la verdad en otra cosa. Y aunque el mundo demuestre todo lo contrario, no se puede cambiar realmente lo que es verdad. ¿Qué es verdad para nosotros? Bueno, para nosotros la verdad es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es el testimonio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero sin embargo, el apóstol Pablo a los Romanos dice en el capítulo 1 que el enojo de Dios o la ira de Dios se revela, verso número 18, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quieren tratar de esconder la verdad a través de todas sus injusticias, en otras palabras. Y dice más el apóstol, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa en el hombre para decir realmente qué es la verdad. Amén. Hubo un hombre llamado Poncio Pilatos que dijo esta pregunta: ¿qué es la verdad? Cristo ya había manifestado tiempo atrás que Él era el pan del cielo, Él era la luz verdadera, y además Él era la puerta única de las ovejas, y que Él era realmente la verdad, el camino y la vida. Por esa razón el Señor responde cuando Pilato le pregunta, capítulo 18 de San Juan, verso 35, ¿soy yo acaso judío? Pilato le respondió, dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y le pregunta a Poncio Pilato, ¿qué has hecho? Responde Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. Luego dice, verso 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye
mi voz. ¿Por qué le digo todo esto? Bueno, porque sinceramente, ayer yo le preguntaba íntimamente al Señor en momentos devocionales, Señor, ¿por qué estará dando cosas demasiado fuertes nuestra competencia? O sea, usted ya conoce cuál es nuestra competencia, ahí enfrente los tenemos. La religión ha sido el contragolpe en todo tiempo de la iglesia evangélica. Y a estas alturas usted no puede estar dormido, ni yo tampoco, cuando estamos viendo a través con nuestros ojos claramente que están usurpando la verdadera posición que a la iglesia evangélica le corresponde. Nos están robando así, a las claras, delante de nuestros ojos y nuestras narices, nos quieren robar nuestra identidad, pero el Señor los reprenda. Porque la verdadera iglesia es la que se conserva en la verdad. Y yo preguntaba ayer algo triste, porque dije, bueno, ya que todas las estaciones están en cadena y los canales de televisión, bueno, dije yo, tiene que haber alguna emisora de que realmente nos consuele. Y mi gran sorpresa fue que estaban anunciando el relajo, la algarabía, lo que estaban haciendo y la gran fiesta de los católicos romanos. Me terminé de entristecer porque realmente todo se está confundiendo, pero que se confunde el diablo. Usted y yo somos de la verdad, estamos en la verdad y perseveramos en la verdad. Nadie nos puede quitar ese peldaño, ese lugar que nos corresponde. ¿Por qué? Porque no es que simplemente sea, no, es que a Dios le plació a nosotros darnos doble nacionalidad. Somos del cielo y estamos acá, pero no pertenecemos, hermanos, a la tierra. Y vamos a terminar por siempre en el cielo. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, algo importante es cada golpe que la iglesia de los hechos sufría, porque todo el tiempo ha habido oposición y todo el tiempo ha sido la oposición, han sido los gobernantes o los religiosos. Los gobernantes y los religiosos, todo el tiempo. Nunca le han dado la libertad realmente que la iglesia, en la cual la iglesia evangélica tiene que sobrevivir. Nunca nos han hecho sentirnos libres. Cuando consideran a otra iglesia que no es iglesia verdadera, la única iglesia universal, es, hermano, una ofensa para la iglesia evangélica realmente. No le están dando la credibilidad que a nosotros nos corresponde. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Viviendo en la verdad, perseverando en la verdad, consintiendo la verdad en nuestra vida, perseverando en la verdad, quiere decir insistentemente viviendo dentro de la palabra de Dios. Eso quiere decir que tendrá que haber un fiel testimonio de nuestra vida, que el evangelio es la verdad y la palabra de Dios, la cual cambia y transforma todas las cosas. A mí me causaba mucha impresión que cuando acaba de pasar una fiesta para los impíos, para los incrédulos, abominable ante los ojos de Dios, aceptada ante los ojos de los hombres, pues los hombres encantados con su fiestón. Solo me recuerdo cuando baja Moisés del monte de allá, cuando bajaba del monte de orar, y Israel se encontraba celebrando sus orgías y su idolatría alrededor del becerro de oro. Lo que pudo sentir Moisés en su corazón y Josué, estaban blasfemando contra el Dios del cielo, estaban haciendo lo peor delante de sus ojos. Es mentira. Esa rueda que se vio en el sol no era milagro. Es que Dios estaba enfureciendo y estaba a punto de terminarlos en su ira por lo que estaban haciendo. No es milagro. Usted lo oyó que dijeron que era milagro. Los milagros Dios los hace porque los quiere hacer para sus hijos. Entonces, cuando vemos toda esa turbulencia y esa confusión en la cual nos quieren, hermano, a la fuerza, todos los canales metidos en una sola, hermanos, audiencia. A ver cuándo los impíos quieren meternos el ecumenismo a la fuerza a nosotros. Tienen que levantarse hombres ya que demanden y declaren y confiesen que no están dispuestos a recibir cierta ofensa como cristianos evangélicos. No estamos dispuestos a permitir esa clase de ofensa. Van a comenzar cerrando los canales de televisión y las radiodifusoras porque tienen el control y el poder de todo. Mentiras. El control de nuestra fe y nuestra vida espiritual no la pueden tener los impíos ni los vándalos. No la pueden tener. No pueden sujetarnos a nosotros. Nos pueden, hermano, dejar o nos pueden hacer a la fuerza dejar de pensar lo que nosotros pensamos. Para nosotros Dios es la verdad. Dios es el camino, Dios es la verdad, el camino y la vida. Y hay otro cuento que le han entrado a usted o le han contado, es otra cosa. Y para colmo de mal, en esa multitud de gente, millones y millones, ahí es posible que estuvieran sus familiares, sus abuelitas, sus tíos, sus abuelos,
Ahí estaba su familia, y no solamente sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus abuelos, sus suegras y toda su familia, sino que ahí estaban sus flamantes gobernantes. Ahí estaban los padres de la paz, los padres de la patria. Y no hay peor, hermano, óigame, los peores enemigos de la libertad es el pecado y la ignorancia. Es el pecado y la ignorancia, hermano. Uno se sorprende, yo decía, Dios mío, en esa multitud de catedráticos, de rectores de la universidad, de capitanes del ejército, de comandantes de la guerrilla, un montón de hombres, ahí estaban, encorbatados, bien perfumados, haciendo alarde de su religiosidad, pobrecitos de ellos. Decía, gracias a Dios, que no estoy en medio de ellos, sino que yo pertenezco a la verdad, aleluya, pertenezco a la palabra de Dios, y ahí me conservo y ahí vivo. Gracias a Dios que somos de la verdad, aleluya, estamos en la verdad, perseveraremos en la verdad, diga lo que diga el mundo, el hombre o el diablo, el Señor lo reprenda. Nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ha llegado el momento de que la iglesia evangélica se levante, despierte ya. Defendamos nuestra posición como iglesia evangélica cristiana. Tenemos que ser la única, la verdadera. Que no nos metan gato por liebre los religiosos, paganos. Me daba tristeza como la multitud de gente, como dije. Ojalá no haya ido usted porque lo va a dejar perforado el Señor ahí como que es una estatua de sal. Sería una ofensa terrible si usted estuvo ayer o antier ahí en ese lugar. No es momento de fiesta. El corazón de la iglesia se siente triste al ver realmente cómo el diablo quiere hacer realzar, cómo quiere hacer prevalecer que nosotros no somos nada cuando sabe que somos hijos de un gran rey. Da tristeza como el diablo quiere levantarse, pero no. Habrá un momento en que será aplastado bajo la planta de nuestros pies para siempre. Y será echado el diablo con todos sus líderes religiosos al agua de fuego y azufre para siempre. Y por eso estamos alegres esta mañana. Por eso yo no concibo de cristianos tristes. No hay cristianos tristes. La verdadera libertad es la con la que Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Ahora viene la consoladora enseñanza que Jesús imparte acerca de la verdadera libertad. Nosotros, la iglesia evangélica, disfrutamos de la verdadera libertad. Yo miraba esa cantidad de gente, pero es una lástima, no son libres. Están esclavizados por el pecado, por la maldad, por la corrupción, por el dinero, por la hipocresía. Están totalmente encarcelados. Usted y yo somos libres en Cristo Jesús, aleluya. La verdadera iglesia es la iglesia evangélica. Le duela a quien le duela. Somos la única verdadera, la iglesia evangélica. Entonces viene el Señor y dice, miren, ¿saben algo? Les voy a esclarecer quiénes son los que disfrutan de verdadera libertad. Los que realmente disfrutan de una verdadera libertad son los que se gozan en la verdad. Por eso el Señor así dijo, así vosotros, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabía usted que por una aparente libertad de principios y de derechos se llevó a cabo una guerra violenta sobre esta nación que duró casi 20 años? Peleando por la libertad. Casi la mayoría de las naciones del mundo están envueltas en guerras por la libertad, luchando por sus independencias. Y lo más maravilloso del caso es que usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada por alcanzar esa verdadera libertad. Cuando usted y yo estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, creíamos que la verdadera libertad era alcanzada en base a principios y doctrinas equivocadas de los hombres. Y creíamos que los hombres eran capaces de darnos esa libertad. Y creíamos que dándose a morir a los hombres como mártires, íbamos a alcanzar esa libertad. Y creíamos que dándose el cuerpo para ser quemados, muriendo por la gente pobre, como dicen los mártires, creíamos que íbamos a alcanzar esa preciosa libertad. Mi entendimiento estaba embotado. Yo creí que de los hombres venía la libertad, y peleaba por ellos y discutía por ellos y creía en sus falsas doctrinas, como es la famosa doctrina marxista, leninista. Óigame bien, los colorados, no es eso lo que le acarrea libertad a usted. Lo que usted es libre porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Nadie más se puede llamar como mártir, solo Jesús. Jesús no fue mártir, Jesús no. Jesús es nuestro hermano libertador. Jesús es nuestro hermano emancipador. A través de su sangre alcanzamos la libertad.
No, es sacrificio hecho en la cruz del Calvario, uno solo para hacernos libres para siempre a los santificados. No fue la sangre de ningún hombre por la cual alcanzamos la libertad. ¡Qué ignorancia! Por eso decía que el pecado y la ignorancia son los enemigos, hermanos, tremendos, hermanos, de la libertad verdadera o de la verdad. Ese es el colmo de los colmos, ser ignorante. Pero yo le daba gracias a Dios ayer de no ser ignorante y haber conocido la verdad. A mí me enseñaron desde pequeño de que era hablándole a los hombres y confesándome delante de los hombres que yo alcanzaba cierto grado de conciencia, de tranquilidad al confesar mis pecados. Y que cuando ya me remitían a unos 3 rosarios, a unos 4 Padres Nuestros, ya estaba libre de la esclavitud del pecado. A todos religiosamente nos enseñaron eso. Pues bendito sea Dios que un día como este, aleluya, 24 de mayo de 1980, a Él sea la gloria por siempre. 35 años de vida evangélica. Y ahí conocí la verdad. Dejé de andar con trapos rojos y andar detrás de las tanquetas. Dejé de andar guerreando. Dejé de andar de ser de lo impío que era, el malo y perverso que era, hasta que la verdad se reveló a mi vida. Yo decía, si esa verdad no se revela a esa multitud de gente, qué triste será cuando vengan los juicios de Dios. Qué triste será que vendrá el juicio de Dios sobre millones y millones de gente incrédula, que nunca dio paso a la verdad, que nunca quiso creer a la verdad, y que morirán en su pecado y en su ignorancia. Ahí se van a ir catedráticos de la universidad, ahí se van a ir ingenieros y licenciados, ahí se van a ir hombres de dinero, ahí se van a ir tremendas personalidades. Es que el infierno va a tragar y tragar, y ese no respeta. Ahí va a tragar diferentes clases de gente, hermano. El infierno y el Hades. Yo decía realmente, así como las multitudes que siguen a los hombres. Usted no se ha dado cuenta que llenan las calles. Le voy a contar algo que nunca lo he confesado, pero lo voy a decir. No estoy de acuerdo en que los pastores quieran demostrar su señorío numérico llenando estadios o llenando cafetalones. No estoy de acuerdo con eso, porque es una demostración humana, es una como capacitación que los hombres dicen, se llenó el cafetalón, 150,000 almas, solamente 10,000 acá. Tenemos que ser mentirosos. Llenar un estadio, no los testigos de Jehová lo llenan. ¿Sabía usted que los carismáticos lo llenan también? Y si los mormones lo hacen también los mormones, cualquiera. No, los alcohólicos del doctor Ayala lo hacen también. Cualquiera lo hace. Por eso es como que es un alarde, una demostración de poder, de autoridad, o de número nada más. Y es una tristeza realmente, no estoy de acuerdo con eso. Porque es mejor en la vida de Dios la calidad de vida evangélica que la cantidad de años o cantidad de cristianos que podamos tener. Además no está establecido en la Biblia que viene Dios por una iglesia grande. Viene por una iglesia que se supo santificar, que supo demandar el pecado, la idolatría. Y lo que han hecho realmente ayer y antier es un pecado grande de idolatría delante de Dios, que si estuviéramos en la época de la ley, Dios los consume a puro fuego a todos ellos. Pero como Dios es grande en misericordia todavía, y quiere que su tía se salve y que su mamá se salve porque ella andaba en medio. ¡Ay, Dios mío, hermano! Quiere que se escapen sus familiares que andaban allí, que escapen del fuego eterno, hermano. Y por esa razón hay 3 cosas bien importantes aquí en este verso del 31 al 32. Dice la Biblia, mire qué interesante. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, note bien, 3 cosas bien importantes que considerar a los que se disfrutan, se deleitan y viven en la verdad. El mundo le cree más a la mentira del diablo que a la verdad. Yo le aseguro, hermano, que si hubieran dado una palomita volando por ahí cerca del monumento, hubieran dicho que la palomita habló, que el pajarito habló y que traía un mensaje. Es tan incauta, la gente tan ignorante. Yo le aseguro que hasta el ministro de Educación iba a estar ahí con la palomita y que estaba hablando al oído. Le aseguro, hermano. Cualquier licenciado, cualquier hermano estudiante de la número 1 de la universidad hubiera creído que el pajarito habla. Todavía creen en pajaritos que hablan, en pajaritos embarazados. ¿Todavía lo creen? No le cuento pues que así es la gente, le cree más a la mentira que a la verdad. ¿Por qué razón? Porque la verdad solo es para los valientes. Los cobardes no aman la verdad, porque les parece cosa fácil ofender a Dios más rápido que perseverar en la verdad. 3 cosas importantes en cuanto al mensaje de Jesús acerca de la verdadera libertad. ¿Cuántos se sienten libres esta mañana? ¿Cuántos se sienten libres? Cuando uno habla de libertad, como le dije, no estamos hablando de libertad de la que los hombres la obtienen a causa de tantos sacrificios. Estamos hablando de eso. Estamos hablando primeramente del carácter del verdadero discípulo de Jesús. ¿Cómo habrá de ser el carácter verdadero? Jesús dice, si vosotros
permaneciereis en mi palabra. Si vosotros, habla de permanecer, fíjese bien, permanencia, perseverancia. Aquí no se trata de que hoy es Jaibaba, mañana es testigo de Jehová, pasado mañana es mormón, pasado mañana es gnóstico, pasado mañana es Rosacrucis, pasado mañana es, carismático, pasado mañana vuelve a entrar a la iglesia otra vez, se da un pasón por la iglesia evangélica, vuelve a salir. ¡No! Eso es lo que ha deteriorado a la verdadera iglesia, que entran y salen como que es el parque, hermanos, San Martín. Aquí no es el parque San Martín. Cuando usted se define y Dios lo llama a usted para ser cristiano evangélico, lo llama para siempre. Y lo transforma para siempre y lo cambia para siempre. Cuando usted se arrepiente de haber ofendido tanto a Dios y ha ocurrido un verdadero arrepentimiento en su vida, hay un cambio de forma de pensar, un cambio de forma de sentir, y hay un cambio de forma de persuadir o sentir las cosas. Sentimiento, pensamiento, todo eso cambia. Jesús les preguntaba que quienes se sienten verdaderamente libres. Acuérdense que Lázaro salió de la tumba, ¿sí o no? Cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, ¿salió, sí o no? San Juan capítulo 11. ¿Salió o no salió? Pregunto, ¿salió o no salió? Claro que salió. Pero salió dando brincos, atado todavía, como los religiosos de esta época. Salió brincando con las vendas con que había sido vendado, con el atuendo con que había sido preparado para su muerte. Y salió saltando. Por eso Jesús dijo, desátenlo. Y eso es lo que ocurre con tanta vida evangélica que no saben ni entienden lo que está, ni en lo que vive, ni a qué iglesia se congrega, ni qué doctrina sostiene. Ignorantes totalmente. Jesús dijo, ignoráis, conociendo el poder de Dios y las Escrituras. El poder de Dios. Por eso se equivocan tanto, porque ignoramos el poder de Dios a través de las Escrituras. Jesús dijo, desátenlo, déjenlo ir. Y la verdad que le quitaron las amarras. Hay mucha iglesia evangélica todavía amarrada a las costumbres. Díganme si no es una blasfemia tremenda que le anden, hermano, en una urna, un calzoncillo suyo, mostrando, hermano, aquí en el lomo, en una vitrina de vidrio, mostrando un calzoncillo suyo. Esa es ofensa para con Dios, hermano, porque no fue calzoncillo el que mostraron por poquito, sino que una camisa baleada. ¿Qué es eso delante de los ojos de Dios, hermano? Esa es una ofensa tremenda. Y ya no han habido hermanas ahí llorando, viendo, pobrecito, el Señor se murió. Quítese esa mentalidad ya de humanos, hermano. Entremos en diferentes esferas, por favor. Ocupemos el verdadero lugar, no perdamos la identificación, hermano. Por eso el verdadero carácter del verdadero discípulo de Jesús estriba en la perseverancia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer especialmente en Juan no significa una mera continuidad, sino una comunión muy estrecha con el Hijo de Dios. Pero ahora cuénteme de esos millones de incrédulos religiosos, ¿quiénes tienen una estrecha relación con Dios? Así como dice San Juan capítulo 15. Abra su Biblia. Estamos hablando del perfecto carácter, del carácter del verdadero cristiano. Habla de perseverancia. Estoy hablando de que el evangélico no tiene que portarse como el religioso, que él está por ratos en la vida de Dios y por ratos está afuera y por dentro, y así se deleita en ese su estado de muerte espiritual. Rebota, cae, rebota y cae. Rebota y cae como que es pelota. No es así. Jesús dice en San Juan capítulo 15, el verso número 4 en adelante: permaneced en mí. Son detalles importantes que debe tener el verdadero cristiano. Perseverancia. Permanecer en la palabra. En ningún momento salirse de ahí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis o permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Lo leyeron? Verso 6 y verso 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entienda lo que lea, por favor. Todo religioso, todo incrédulo, todo el que esté pasando su rato en la vida evangélica y no portándose como un verdadero cristiano, le va a pasar lo mismo. Los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Pero dice el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os dará. La perseverancia, el verdadero carácter del cristiano, permanecer, estar con Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 16, dice la Biblia: y nosotros hemos conocido
y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se sienten amados por Dios ustedes? ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Lo leyeron? Bueno. Entonces, permanecer pues en la palabra de Jesús es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida. Esta vida de obediencia, de seguimiento constante del Salvador, es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo. La perseverancia, permanecer en la verdad, en la palabra. Amén. Usted digo, yo creí que otra cosa iba a hablar. No, es que de esto queremos hablar. No perdamos nuestra identidad. Y el diablo quiere arrebatarnos a nosotros lo que nos corresponde por derecho. El diablo es un ignorante, es un mentiroso. El diablo bien sabe que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y somos real sacerdocio. ¿Sabía eso usted? Esas son capacitaciones nuestras, hermano. Amén. Ahora bien, mire qué interesante. Otro privilegio grande del verdadero discípulo de Cristo es conocimiento. Primero, perseverancia. El verdadero discípulo tendrá que perseverar y estar siempre en una constante comunión con Dios. Tendrá que estar en una continua comunión con Dios. Eso es lo que dice San Juan 15. Una comunión constante y perenne delante de Dios. No podemos dejar de sentir la presencia de Dios en ningún momento. Todos los días, una perseverancia, una permanencia de sentir su presencia. Todo el tiempo. No me venga con cuentos que usted dice el lunes hice el esfuerzo de sentir la presencia y no la sentí. Estuve de rodillas y no la sentí. ¿Cómo es posible que no sienta la presencia de Dios? Si Él está aquí en medio nuestro. Y Dios es espíritu. Dios no es un monumento. Dios no es una gran foto de 40 metros, hermano, para mostrárselas a ustedes. Dios es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Entonces, otro detalle importante es, y conoceréis la verdad. Primero, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanencia, estabilidad, firmeza, no moverse de lo que hemos creído. Permanecer, eso es. Vengan terremotos, tiemble lo que tiemble, hagan lo que hagan, siempre permanecer en la verdad, en la palabra de Dios. No se mueva de donde están. Amén. Otro privilegio es conocer la verdad. Eso es bien importante, hermano. Conocer la verdad significan para un judío mucho más de lo que significan para un filósofo occidental. Conocer es tener experiencia personal con el objeto conocido. Conocer. Si usted lee el libro de Génesis capítulo 4, verso 1, ahí está el término conocer, según la Biblia. Y conoció, dice, Adán, ¿cómo dice? Y conoció Adán a Eva. Habla de una relación. Cuando se menciona la palabra conocer, quiere decir intimaron. Quiere decir se fueron a una relación íntima, amorosa, a una relación erótica, pues. Y de ahí concibieron a los hijos. Pero conocer es un término que la Biblia lo describe de esa forma. Se metió con ella, se acostó con ella, pues. Pero sin embargo, conocer, ya cuando se trata del conocimiento de Dios, solo puede obtenerse por medio de una revelación e implica la respuesta a un previo conocimiento y amor por parte de Dios. Ahora es diferente el concepto de conocer. Vayámonos a Romanos capítulo 8, verso número 29. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. El término conocer, con lo que leímos anteriormente, habla de una intimidad personal con la persona a quien ama. Y conoció a Adán a Eva en una relación. Pero cuando ya se trata de una relación realmente con Dios es totalmente diferente. Y por eso Dios dice acá, en el verso que leíamos ahí, ¿cuál verso era? 29. Pero a los que antes conoció, está diciendo a los que antes amó. Está diciendo que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, pero con un amor santo y puro como el que Dios sabe dar. Amén. Entonces está diciendo a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea la diferencia que hay entre conocer en cuanto a la intimidad y conocer en base al conocimiento de Dios. Entonces dice a los que antes amó el Señor, a esos predestinó. ¿Lo leyeron ahí? Primera de Corintios capítulo 8, dice la Biblia. Mire qué interesante. Dice la Biblia, verso número 1 en adelante. Primera de Corintios, al verso 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios,
¿qué dice la Biblia? Es conocido por Él. Qué interesante. Si nos vamos a Primera de Juan, yo sé que usted siente tedioso estar abriendo la Biblia que tanto calor, pero yo estoy sudando más que usted. Primera de Juan, capítulo 4, dice el capítulo 4, Primera de Juan, verso 7 en adelante. ¿Ya lo tienen los hermanos? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice, en que nosotros hayamos amado a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición para nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarlos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos ama. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Vayámonos hasta el verso 13 y 14. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, y el verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, lo que habíamos leído antes, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Estamos hablando de los privilegios de los verdaderos discípulos de Cristo. Primeramente dijimos, una permanencia no es voluntaria, sino que por la nueva naturaleza que tenemos de Dios en nosotros, podemos tener intimidad con el Señor, una permanencia delante de Él siempre, en todo tiempo. Conocimiento realmente de quién es Dios para con nosotros. ¿Conocemos realmente, hemos conocido de Dios nosotros? ¿Conocemos de Dios? Tenemos que conocer de Dios. Y tercer detalle, algo interesante es, hermano, el tercer privilegio, la felicidad del verdadero discípulo de Cristo. Y la verdad os hará libres. Así es que después de la vida, y a veces mucho más que la vida, los seres humanos aman la libertad, pero al ignorar la verdad, desconocen la verdadera libertad. En efecto, la verdad que santifica nos libra de toda ignorancia y del pecado. Esos son los dos enemigos tremendos de la verdadera libertad: el pecado y la ignorancia. Entonces, para ir ya buscando el aeropuerto y aterrizar por el calor que está haciendo, ¿a qué queremos llegar? A que permanezcamos en el lugar a donde Dios nos quiere tener como iglesia. No cedamos ni por un momento. Van a venir momentos terribles. Van a venir momentos de persecución. Cuando la iglesia de los Hechos es, hermano, cuando Esteban muere, el diablo dijo que había pegado un tremendo golpe a la iglesia, y lo hizo realmente. Hizo que los discípulos se entristecieran realmente, porque habían perdido a un hombre, a Esteban. Cuando Esteban muere, hermano, lapidado. Es un gran golpe que el diablo procura para la iglesia. Y cada acontecimiento que vamos a ver de aquí en adelante, posiblemente podrá verlo como un golpe para la iglesia, pero no. Dios está preparando su regreso a la tierra, para que la iglesia se prepare, se defina y que se conserve y permanezca en el lugar que nos corresponde como iglesia. La iglesia tiene que guardar, pelear hasta la sangre, guardarse y perseverar del lugar, con tal de guardar el lugar que nos corresponde. Cristo lo hizo en la cruz de Calvario. Demos honra a ese derramamiento de sangre, a ese sacrificio maravilloso. Él murió por usted y por mí en la cruz de Calvario. Y lo que los hombres creen muerto, para nosotros está vivo, porque resucitó de los muertos al tercer día. Los hombres siguen buscándolo en ataúdes, en sepulcros, en tumbas, creyendo encontrarlo, pero nosotros ya lo hallamos y Él nos halló a nosotros. Para nosotros está vivo Jesús de Nazaret. No es una simple religión, es vivencia del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, gracias a Dios porque estamos en la verdad. Yo le preguntaba al Señor, para terminar, mi hermana que es monja me dice, ya no vamos a ver en el cielo quién tiene la verdad. Y me amenaza. Tienen una gran seguridad de alcanzar el cielo. Haciendo una escalerita chiquita y una grande. Una chiquita y una grande. Muchos métodos que el hombre se ha inventado. Y me dice mi hermana que es monjita, ojalá, me dice, allá nos vamos a ver cara a cara y vamos a ver quién estaba en la verdad. Yo me siento privilegiado de que la Biblia me ha dicho que estoy en la verdad. Y usted está en la verdad. No se deje mover por nada. Ni aunque se lo cuente su jefe, que es catedrático de la UCA, aunque le cuenten que sea lo que sea, diga, yo estoy en la verdad. Y entonces este ignorante de Pilato decía, ¿qué es la verdad? Cuando la tenía enfrente de sus propias narices. Así son los grandes hombres preparados de esta época. En sus narices tienen la gracia que salva, la gracia que perdona, la gracia que es misericordia, y no lo consideran como gracia. Sin obras, sino que por gracia somos salvos.
Amén. No hay ninguna obra. Y termino diciendo que lo que sí, la puntualidad y el deseo de servir de esa gente se vio más fuerte que el de nosotros. Se lo traigo a colación para que entiendan. Una motivación de gente. Se fueron a dormir, a vigilar, a aguantar agua, viento, lluvia y sol. Y estuvieron ahí acostados, esperando para ofender a Dios tanto tiempo. Y usted, cuando Dios le demanda que sirva, que se comprometa, que se congregue, ¿por qué somos tan arrogantes? ¿Por qué no viene cuando Dios le llama, que quiere bendecirle y quiere honrarle con su presencia? ¿Por qué somos tan así nosotros? Y por esa razón estamos perdiendo el lugar que corresponde por descuidado. No somos diligentes en cuanto a honrar a Dios. Desde hace tiempo Dios te está llamando a servirle, tú no quieres. Dios te está llamando a servirle, tú no quieres. Ahí andaban gentes y hasta andaban pastores que los habían invitado. Eso lo vamos a sacar de la vida cristiana para que se reconcilie. La verdad, da vergüenza, da tristeza realmente. Pero ningún otro acontecimiento que ocurra puede poner tristes a nosotros, porque somos hijos y estamos en la verdad. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y hoy somos personas libres. ¿Libres de qué? ¿De la esclavitud económica, política, social? No, libres de la esclavitud de pecado. Cada pecado nuestro lo llevó Jesús en su humanidad. Eso es lo que hizo al morir por nosotros. Entonces, hermano, perseveren en la verdad, estemos siempre en la verdad, conservémonos en la verdad y más que todo, seamos conocedores de la verdad, tengamos pleno conocimiento cada día, no dejemos de congregarnos, conozcamos la verdad y disfrutemos alegremente de esa libertad con que Cristo nos hizo libres en la cruz de Calvario. Amén. ¿Somos libres, sí o no? Claro que así es. Cierre sus ojos, vamos a orar.